15 de septiembre de 2023, Distrito Avtozavodski, Tolyatti, región de Samara, Rusia. Edificio residencial típico en Stepan Razin. Un pasillo frío y oscuro, puertas de metal y paredes gruesas que esconden la vida de miradas indiscretas. Aunque alguien escuche gritos y platos rompiéndose, no intervendrá ni siempre llama a la policía. La mañana en el tercer piso inició como siempre. Los residentes iban al trabajo, llevaban niños a la escuela y saludaban a los vecinos. Tamara Vasilievna no tenía prisa. Como pensionada, no tenía que salir corriendo al trabajo temprano en la mañana, pero decidió salir a la tienda por víveres. La mujer cerró la puerta de su departamento y se dirigía a las escaleras cuando escuchó a la derecha un sonido extraño, un gemido leve y luego una voz ronca diciendo: «Gente, ayúdenme». La voz venía de detrás de la puerta del departamento vecino, que era de Anna Nagatina. El nombre ha sido cambiado. Tamara se detuvo y prestó atención. Al principio pensó que era la televisión, otra telenovela. Quizás Ana estaba viendo un thriller a las 8 de la mañana, pero el tono y la cercanía de la voz eran inquietantes. No era el sonido de un drama televisivo, era un dolor real, un llamado de auxilio que atravesaba el metal. Era la voz de Ana. La pensionada tuvo dolor de corazón. ¿Alguien ahí?, preguntó Tamara mirando la puerta. ¿Ana?, le respondió un nuevo gemido. La mujer jaló la puerta metálica, que cedió fácilmente porque no tenía llave. Al principio, la pensionada no vio a nadie porque el recibidor estaba oscuro, pero luego sintió que alguien la jaló de la pierna. Al mirar, gritó y retrocedió en el umbral. De lado, desnuda y ensangrentada, yacía una mujer. Era Anna Nagatina, la dueña del departamento. Su cabello estaba parado en todas direcciones, oscuro y pegajoso por la sangre. La sangre seca cubría su frente y mejillas. La piel de las manos, la cara y el cuerpo estaba roja, hinchada, en algunos lugares con ampollas por graves quemaduras. Del departamento de Tamara salió un fuerte olor a alcohol y humedad. «Ayúdame», exhaló Ana. La pensionada tomó el teléfono mientras Tamara llamaba a la ambulancia y a la policía. Ana yacía de lado, inmóvil, y solo de vez en cuando gemía sordamente y en voz baja. Además movía los labios una y otra vez, repitiendo lo mismo, como si el nombre Dimka se le hubiera quedado atascado en la lengua. Él lo hizo. La ambulancia llegó rápido, y los paramédicos se horrorizaron por la gravedad de las quemaduras, como si la mujer hubiera sido sumergida en agua hirviendo. Nogatina fue llevada en camilla y perdió el conocimiento camino al hospital. Médicos confirmaron quemaduras de primer y segundo grado en el 90% del cuerpo. El pronóstico era malo. Días después, pese a los esfuerzos médicos, Ana falleció. Unos días después, arrestaron a ese mismo Dimka Dmitry Ivantsov, con quien Ana vivía. Su última confesión permitió a los investigadores conocer la terrible verdad sobre lo que le sucedió a Anna Nogatina. Lo ocurrido fue por una broma banal. Estás en el canal Strashnota y hoy la historia trata sobre la paciencia doméstica ilimitada, tan querida por muchos, y la desesperanza, con un final aterrador. Anna Nogatina nació en 1974 en Tolyatti. Creció en una familia grande, con sus padres y dos hermanas mayores. Sus padres, de jóvenes, eran hospitalarios. Familiares y vecinos solían reunirse a conversar alrededor de la mesa, generalmente con bebidas alcohólicas. En ese tiempo, los padres enviaban a Anya y a sus hermanas a dormir, pero no podían evitar las voces ebrias ni las peleas de sus padres. El padre borracho solía golpear a la madre y ella le respondía, así que pronto empezaba una pelea. Para ese momento, los invitados normalmente ya se habían ido. Si no, preferían irse en silencio y no meterse en los asuntos de la pareja. Anya y sus hermanas entonces se metían en una sola cama, se abrazaban y temblaban de miedo, pero por la mañana, ya sobrios, los padres volvían a sonreírse como si nada hubiera pasado. El padre besaba la coronilla de la madre y ella lo tocaba con la cadera. «Mi esposo es temperamental, eso es cierto», decía la madre a las vecinas, «pero me quiere a mí y a los niños». En los años 90, cuando perdió su trabajo, el padre comenzó a beber mucho y los padres se separaron.
Ana, que para ese momento ya estudiaba en uno de los institutos técnicos de Samara, decidió irse de casa definitivamente. Vivió en una residencia, luego con una amiga, y ahí conoció a su primer hombre, con quien quedó embarazada. Se casaron discretamente y a los 19 años Ana tuvo un hijo. La pareja regresó a Togliatti, donde ambos consiguieron trabajo y la vivienda era más barata. Después de llevar a su hijo al jardín de niños, Ana consiguió trabajo en una de las fábricas locales. Luego trabajó en una tienda de abarrotes, también estuvo en el mercado. Su esposo hacía trabajos ocasionales y también aportaba algo de dinero. Cuando las cosas se ponían difíciles y sentían que no podían más, recibían ayuda. A Ana le llegaba vodka. Era fácil conseguirla, y en ese entonces vendían licor ilegal por todos lados. La vodka era parte de la vida. En los 90, todos en el mercado bebían y nadie lo notaba. A veces Ana bebía para entrar en calor. En el puesto solo había un calentador diminuto. En invierno hacía frío. A veces alguno de los colegas tenía frío y se metían a su puesto con una botella, invitándola a tomar con ellos. A veces la mujer tomaba una copa tras el trabajo, sola o con su esposo. No llegaba a emborracharse, pero Ana a menudo llegaba del trabajo un poco alegre. Ana recordaba sus miedos de la infancia y los apartaba de su mente. Ella no peleaba con su esposo, todo era tranquilo entre ellos, pero la vida realmente era difícil. Por supuesto, el alcohol no ayudaba a resolver el problema, ni tampoco a mantener el matrimonio. El divorcio fue 10 años después, en los 2000. El esposo se fue con otra mujer, dejó el departamento y olvidó la pensión alimenticia. Así que Ana sacó adelante a su hijo por sí sola, como lo hacen decenas o incluso cientos de miles de madres solteras en todo el país. Tras la escuela, el hijo estudió en Samara y se quedó ahí. Al finalizar la técnica, consiguió trabajo y comenzó a vivir con una chica. Desde entonces, él y su madre solo hablaban por teléfono. Ana se sentía sola en el departamento, pero no por mucho. Ella siempre fue sociable y se llevaba bien con todos. Sus colegas del mercado y la tienda donde trabajó la trataban bien y siempre se alegraban de verla o visitarla, según decían, para una copita de té. Ana era tan hospitalaria como sus padres, y rara vez estaba sola. Conoció a Dmitri Ivansov en 2021. Ana tenía 47, Dmitri 37. Era soltero y recién salido de la cárcel. Se conocieron por casualidad en una reunión de amigos en común. Celebraban algo, aunque ya no importa. Dmitri, con chaqueta desgastada y tatuajes en los brazos, bromeaba con voz ronca y hacía cumplidos. Ana la notó y al final de la noche se acercó para sentarse cerca. Ana dijo riendo: «Soy 10 años mayor que tú», pero no se apartó. Dmitri solo hizo una mueca. «La edad solo son números y ni siquiera pareces mayor», dijo con naturalidad. A Ana le agradó. El resto de la noche se rieron y coquetearon. Ana se sentía como una chica a la que corteja el chico más popular de la escuela y al mismo tiempo como una mujer fatal que había seducido a un hombre 10 años menor. Eso le alegraba el alma y quería alargar esa sensación. A Ivansov le gustaban de Ana su sociabilidad, humor y madurez. Era una mujer realizada que sabía lo que quería. Tal vez también le atrajo que Ana tuviera su propio departamento, símbolo de la estabilidad con la que él solo soñaba entonces. Ivansov se fijó una meta y fue directo hacia ella. Sabía cómo causar una buena impresión, sabía contar historias y uno quería escucharlo. Ana no resistió mucho al joven pretendiente. Tras unas citas, lo invitó a seguir la velada en su casa. Cuando iniciaron su relación, Dmitri Ivansov ya había cumplido 2 condenas. La primera fue de 7 años por robo con violencia. En los años 90, junto con su grupo, asaltaban puestos en las afueras amenazando a las vendedoras con cuchillos. Por supuesto, los atraparon. La segunda condena fue por causar lesiones medias. En una pelea ebrio en el garaje, golpeó a un amigo, le fracturó la nariz y estuvo 4 años en prisión. De Ana, reconoció sinceramente sus condenas y admitió haberle pegado por su carácter. «No soy de azúcar. Si me provocan, no voy a quedarme callado ni aguantar». Ana escuchaba en silencio, creyendo entender la situación, pero luego comprendió que no era así. Ivansov no aceptaba la derrota y defendía su opinión hasta el final en discusiones.
Golpeaba la mesa y gritaba tan fuerte que los vidrios de las vitrinas tintineaban. Además, él la celaba y varias veces, estando borracho en compañía, llegó a golpearla. Se enfurecía por una palabra imprudente o un gesto brusco que consideraba amenaza. En un arranque de furia, arrojó a Ana contra la pared porque, según Ivantsov, estaba en su camino y luego pidió disculpas. Tras salir libre, hacía trabajos ocasionales como descargar camiones y armar muebles tapizados. Nunca tuvo familia ni hijos, aunque decía que no le habría importado. Las mujeres evitaban involucrarse con un exconvicto reincidente, aunque él tuvo muchas relaciones ocasionales. Ivantsov cambiaba de pareja, solía conocerlas en bares o reuniones. El hombre era encantador, atractivo y sabía lo que quería. No solo cortejaba, sino que insistía y desarmaba con su sonrisa y cumplidos rudos. Las mujeres caían rendidas, y Ana no fue la excepción. En ese tiempo era vendedora en una tienda de abarrotes y aún vivía en el departamento que le dejó su esposo. En el tercer piso de un edificio de paneles en Avtozavodski, Ana apenas hablaba con los vecinos, solo se saludaban y seguían con lo suyo. Pero después le contarán a la policía que de la casa de Nagatina a menudo salían voces de borrachos. Cuando llegó Dmitri, a las voces se añadieron sonidos de peleas. Con el tiempo, Dmitri visitaba a Ana más seguido, no solo por intimidad. Al principio, los fines de semana tocaba la puerta con una bolsa del Magnit, pan, salchicha, una botella. Ana ponía la mesa y ellos bebían y comían juntos. Mientras conversábamos, empezó a arreglar la casa. Reparó la llave de la cocina y puso un perchero junto a la puerta. A Ana le gustaba que Ivantsov, un hombre trabajador, se esforzara, se quedara a dormir y no tuviera prisa por irse en la mañana. Ana tampoco lo echaba, le gustaba la atención masculina y quería sentirse cuidada. Se levantaban, tomaban una copita y todo bien. A los 4 meses, Ivantsov se mudó al departamento de Ana casi sin hablar, sacó sus cosas de la maleta y las acomodó colgando su chaqueta en el closet. ¿Qué tenemos para comer?, preguntó con tono casual. Ana empezó a poner la mesa. Al principio parecía que vivían bastante bien juntos. Ana como que floreció un poco. Se volvió una amiga más tranquila y segura de sí misma. Algunos, sin ocultar su envidia, notaban que la mujer incluso empezó a verse mejor. Ivantsov disfrutaba del calor del hogar, sábanas limpias, cena caliente y una mujer cariñosa a su lado. Pero la atracción por el alcohol no desapareció. La pareja a menudo bebía junta, ya fuera en compañía o simplemente los dos solos. Luego de eso, Ivantsov solía querer intimidad y la noche acababa en la cama. Pero pronto la novedad se fue. Su carácter explosivo seguía igual y en el departamento de Nagatina aumentaron las discusiones. Los vecinos recordaban que discutían a menudo, a veces era simplemente un torrente de insultos que venía de ambos lados. A veces se oía cómo algo golpeaba la pared, como platos o una silla, y los gritos de dolor de Ana. A veces era ella quien golpeaba contra la pared. Ivantsov, cuando estaba borracho, pasaba instantáneamente de las palabras a los métodos físicos. La agarraba del brazo, del cuello, podía golpearla con el puño en el hombro, pero incluso sobrio podía perder el control. La empujaba contra la pared, le apretaba el brazo tan fuerte que después le quedaban moretones morados. La pareja peleaba y se reconciliaba intensamente, y Ana casi no se quejaba. ¿Qué les pasó ahora?, preguntaba Tamara Vasilievna suspirando. Ana contestaba evasiva. No pasa nada, vamos a reconciliarnos. Si llegaba a casa de su amiga con moretones, defendía a su pareja. Es mi culpa, no debería contradecirlo. Sé que es impulsivo, y si me pega es porque me quiere. Las amigas negaban, pero no intervenían. Ana, con casi 50 años, es adulta y decide sobre su vida. No le decía nada a su hijo porque sabía que no lo aprobaría. Cuando Dmitri se calmaba, siempre le pedía perdón y Ana lo perdonaba, pero todo se repetía. El 14 de septiembre de 2023 fue un jueves normal, con el habitual silencio en la casa desde temprano.
Ana salió a comprar pan, luego estuvo platicando con una vecina en el kiosco sobre cosas sin importancia, sobre lo difícil que es la vida, pero no se quejó de Dmitri. Después, los vecinos dirán que antes de la tragedia no tuvieron más peleas de lo habitual. Dmitri salió en la mañana a hacer mandados y dijo que volvería en la tarde. Ana lo esperaba cerca de esa hora. Todo empezó como de costumbre. Noticias, botanas. Ana puso en la mesa pelmeni, pescado ahumado, algo más. La televisión zumbaba en la habitación. Transmitía una telenovela que ninguno escuchaba, pero llenaba el silencio. Una botella de vodka siempre era suficiente para ambos. Dmitri solía beber más y servirse hasta el tope. Pronto se sonrojó, sus movimientos eran inseguros y Dmitri intentaba abrazar o decirle algo cariñoso a Ana, pero ya se le trababa la lengua. Ana también estaba ebria y comprendía la situación. Recordó que quería ducharse y apartando a Dmitri se levantó torpemente. ¿Para qué quieres ducharte si ya eres hermosa?, sonrió borracho él. Ana, agradecida, igual se fue. Pronto el agua empezó a correr en el baño. Dmitri estaba sentado en el sofá intentando ver la televisión, pero la emoción lo inquietaba, y como Ana seguía bañándose, decidió apresurarla. Otra versión dice que ella lo llamó al baño. Sea como sea, Ivantsov abrió la puerta y entró. Ana se estaba bañando detrás de la cortina. Ivantsov le preguntó cuándo terminaría y saldría con él. La mujer se rió y corrió la cortina. «¡Qué impaciente eres!», dijo ella, salpicando agua a Ivantsov en broma. Solo unas cuantas gotas cayeron sobre su ropa, pero eso fue suficiente. La cabeza de Ivantsov se nubló. Ella lo había salpicado, se estaba burlando de él. ¿Cómo se atrevía a reírse de él? Todos los sentimientos y pensamientos quedaron eclipsados por la rabia cuando el hombre se acercó a la regadera y agarró la cortina con los dedos, mirando a Ana con ojos furiosos. Al principio, ella no entendió nada. «Vete, ya te dije que iré», dijo la mujer. Pero Ivantsov no la dejó terminar. La empujó contra la pared y le dio un puñetazo. Y cuando Ana, gritando, se cubrió, él agarró la cabeza de la regadera y abrió el agua caliente. El agua salió con ruido, quemándola al instante. Ana gritó por la sorpresa, luego por el dolor. «¿Qué haces? ¡Apágala!». Pero Ivantsov no pensaba hacerlo. La golpeó de nuevo en el pecho, obligándola a retroceder otra vez contra la pared mientras la rociaba con agua caliente. La piel se enrojeció al instante y aparecieron ampollas. Las súplicas de Ana se perdían entre el ruido del agua. La mujer intentó liberarse y empujar a Ivantsov, pero no tenía la misma fuerza. Le echaba agua en la cara, cuello y cuerpo, castigándola furioso por atreverse a salpicarlo. Los vecinos dirán después que escucharon algunos ruidos del departamento de Nagatin. Tal vez alguien gritó, pero las peleas ahí eran cosa común, así que no intervinieron. Cuando Ana se quedó sin fuerzas, Ivantsov finalmente la soltó. Él mismo ya estaba cansado para ese momento. Ella se sentó en el suelo, tosiendo y jadeando por aire, con finos hilos de sangre saliendo de su nariz. Dmitri, de pie y respirando agitado, la miraba con rabia y puños cerrados. Entonces la golpeó. Luego, Ana intentó cubrirse con las manos, pero él la golpeó de nuevo, como si intentara destruir el simple hecho de su risa, borrar los recuerdos. Los golpes y el chapoteo del agua dejaban marcas oscuras en los azulejos. En su mente había vacío y aún así no era suficiente. Necesitaba algo pesado para golpear más fuerte. La mirada de Ivantsov cayó sobre el inodoro. Agarrando la tapa del tanque de agua, el hombre se volvió hacia Ana, que gemía de dolor en el suelo. Ella ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que había pasado. Él levantó la tapa y la golpeó en la cabeza. Sonó sordamente contra el cráneo y Ana no hizo ningún sonido. Ivantsov esperó, pero ella no se movía. El vapor cubría las paredes y el aire era denso. Se sentó en la bañera, mirando fijo. Un zumbido le llenaba la cabeza y la sangre manchaba la loseta. Tras la puerta, el silencio era indiferente y pesado, como en una casa donde no se escucha. Si quieren aún más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video.
Todo el proceso tomó, según diferentes fuentes, alrededor de 2 o 3 horas. Ivantsov no entendió de inmediato lo que había pasado. La embriaguez eliminó las barreras entre miedo, vergüenza e indiferencia. Ana gemía abajo, pero él no lo notaba. Dmitri se sentó en el borde de la bañera, sintiendo solo cansancio. Se levantó, fue a la llave, se lavó la cara y manos, quizás se miró al espejo. De cualquier manera, no se le ocurrió la idea de ayudar a Ana. Pocos minutos después, Dmitri Ivantsov dejó la escena del crimen y se tiró al sofá con la ropa mojada. Junto a él, en la mesa, seguía la botella vacía, los pelmeni ya se habían enfriado hacía rato y la televisión seguía murmurando algo. Ivantsov cerró los ojos. El alcohol y la adrenalina lo dejaron aturdido y con sueño. El sueño lo envolvió de inmediato, pesado, sin sueños, y despertó un par de horas después. La cabeza le zumbaba, recuerdos mezclados, gritos, vapor, sangre. ¿Y si ella murió ahí?, pensó. Ivantsov se levantó con dificultad, caminó por el pasillo y se detuvo frente al baño. Detrás de la puerta parecía estar todo en silencio, pero al cabo de un rato se escuchó un débil gemido. Entonces está viva, notó Ivantsov. No quiso entrar, tal vez simplemente tuvo miedo, o quizá de esa manera intentaba distanciarse de lo que estaba pasando. El hombre se puso la chaqueta, guardó unos cigarros en el bolsillo y salió dejando la puerta abierta. Tal vez no se dio cuenta o se le olvidó. A propósito, para darle a Ana una pequeña oportunidad de salvarse, esa circunstancia al final fue lo que le salvó la vida a Ana, aunque solo por unas horas. Eso también le dio la oportunidad de decir el nombre de la persona que la arruinó. En esencia, es una puerta abierta. El sentimentalismo o descuido de Ivantsov la arruinó. Ana yacía en el suelo con la cabeza rota y la piel burbujeante en el pecho y abdomen. Respirar era difícil, tenía náuseas y sentía que la piel le ardía como si estuviera en una hoguera. Cada respiración le cortaba el pecho. Ana intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía, y al alzar la cabeza, todo se oscurecía y perdía la conciencia. Ana se arrastró lentamente, casi a ciegas, aferrándose al azulejo y dejando un rastro de huellas rojas hasta la puerta del pasillo. Ivantsov dejó la puerta entreabierta. Ana la empujó y cayó al suelo boca abajo. Ana se quedó así un tiempo. El mundo se oscurecía y llenaba de sangre. Podía acostarse y morir ahí. Pero la mujer no pensaba rendirse. Con sus últimas fuerzas, se arrastró hacia la puerta de entrada. Ana ya no podía levantarse, así que solo le quedaba esperar y tener la esperanza de que alguien pasara y la escuchara. Ella exhaló y se desplomó en el umbral. Quedó acostada unos segundos, escuchando murmullos lejanos y desprevenidos. Y luego llamó en voz baja, ronca, casi susurrando: «Gente, ayúdenme», pero nadie la escuchó. Tal vez Ana perdió el conocimiento, o quizá pasó ese tiempo en una espera angustiosa de pasos humanos, temiendo perder su oportunidad. Eso ya nunca se sabrá. Hasta la madrugada, cuando Tamara Vasilieva salió de su departamento, escuchó la última súplica de la mujer moribunda. Mientras llegaba la ambulancia, la pensionada cubrió el cuerpo quemado de Ana con una bata, pero ella gimió de dolor y pidió que la quitaran. Su piel parecía una sola quemadura. Los médicos hicieron todo, pero las quemaduras, el traumatismo craneoencefálico y el tiempo estaban en su contra. Pocos días después, Ana falleció por falla multiorgánica, pero logró decir a médicos y policía quién le quitó la vida. Dmitri Ivantsov fue detenido de inmediato. Al recobrar la sobriedad, por supuesto, entendió todo lo que había hecho y comprendió lo que le esperaba por eso. Recordaba la imagen de la noche anterior en fragmentos. Sabía que no podía volver, la puerta tal vez forzada, y los vecinos seguro llamaron a la policía. Por eso fue con conocidos, con aquellos con quienes solía beber y donde podía quedarse hasta que todo se calmara. Él bebía tratando de ahogar sus pensamientos, pero el silencio entre tragos era insoportable. Sentía la necesidad de volver al departamento, donde todo terminó. Tal vez quería asegurarse de que Ana sobreviviera, o solo recoger sus cosas antes de que fuera tarde. Cuando finalmente regresó, ya lo estaban esperando. En el pasillo había personas uniformadas.
Ivantsov intentó huir, pero en el segundo piso también lo esperaban. No tenía salida. Lo atraparon. Según otra versión, lo detuvieron en casa de unos amigos, donde esperaba quedarse unos días hasta que se calmara el alboroto. Luego, al presentarse en el departamento de la fallecida, Ivantsov seguramente habría fingido ser el conviviente impactado por lo sucedido, pero la actuación no llegó a ocurrir. Ana dijo su nombre claramente. Ivantsov confesó, pero dijo que no tenía intención de quitarle la vida, que estaba borracho, que tenía un carácter explosivo y que ella se había burlado de él. En el interrogatorio, él dijo que casi no recordaba nada, que todo era como en una niebla. Bueno, ¿qué quieren? Tomó media botella de vodka, decía él. No recuerdo cómo quité la tapa del tanque, solo apareció en mis manos. Su voz temblaba, manos en las rodillas, arrepentido. Según los investigadores, era sincero, pero ya tarde. Según algunos datos, Ana aún vivía entonces. Quizás supo que Dmitri fue detenido. No eludió su responsabilidad. La investigación tomó casi un año. La calificación fue difícil. Los abogados de Ivantsov intentaron demostrar que él no quería quitarle la vida a Ana, mientras que la acusación insistía en lo contrario. Los investigadores reunieron poco a poco los testimonios de los vecinos sobre cómo vivía la pareja, los datos de la escena del crimen, los documentos médicos e incluso invitaron a los amigos de Ana. Dmitri Ivantsov permaneció tranquilo en los interrogatorios y admitió: sí, la golpeé, pero es mi carácter, no me controlo, no deben hacerme enojar. En general, Dmitri Ivantsov es una persona con un comportamiento agresivo profundamente arraigado, agravado por el alcoholismo y un pasado criminal. Su vida estuvo marcada por estallidos de violencia, confirmados por 2 condenas por robo y causar lesiones graves. Él reconocía que tenía un carácter explosivo y no sabía controlarse, sobre todo cuando estaba borracho. Su comportamiento con Ana era tiránico, sentía celos, la humillaba, usaba la fuerza física y luego, sobrio, le pedía perdón, generando un ciclo de violencia y arrepentimiento propio de relaciones abusivas. Su apego a Ana era parasitario, valoraba la estabilidad y comodidad que ella le daba, su departamento y vida organizada, pero no consideraba necesario respetar su personalidad ni límites. El incidente fatal en el baño fue la culminación de su furia incontrolable. Su gesto inofensivo y juguetón de salpicarle agua lo percibió como una provocación humillante, una ofensa a su orgullo masculino en su mente distorsionada por el alcohol y la agresión. Eso requería un castigo brutal e inmediato. La golpiza que siguió y el escaldarla con agua hirviendo demuestran una pérdida total de control y una crueldad sádica. Después de eso, él no ayudó a la víctima, y sus excusas de embriaguez y temperamento explosivo muestran una comprensión superficial e infantil de lo que hizo y un intento de evadir la responsabilidad total. Ana Nagatina es una víctima trágica. Desde niña se acostumbró a relaciones tóxicas. Creció en una familia donde los escándalos y el alcoholismo eran comunes y las reconciliaciones matutinas borraban las recientes palizas. Ella interiorizó la peligrosa creencia de que la violencia es una parte inevitable, aunque desagradable, de la vida e incluso del amor. Su frase "si te pega es porque te quiere" se convirtió en el leitmotiv de sus propias relaciones. Siendo una madre soltera que crió a su hijo por sí misma, aún así sentía soledad y anhelaba la atención y el cuidado de un hombre. Dmitri, a pesar de la diferencia de edad y su pasado dudoso, le dio una sensación de ser necesaria y de calidez, algo que ella valoraba mucho. Esta dependencia emocional y una profunda tolerancia subconsciente a la violencia la llevaban a soportar las golpizas regulares, justificar a su pareja ante sus amigas y ocultar la verdad a su hijo. Su tragedia es que, al intentar formar la familia que no tuvo en su infancia, como suele suceder, repitió los peores rasgos de su hogar paterno y al final pagó por ello con su vida. Su relación estaba condenada desde el principio. Era la unión de una mujer vulnerable y solitaria que buscaba estabilidad y de un hombre agresivo y marginal que buscaba un refugio conveniente. Él le daba la ilusión de una familia y apoyo emocional, y ella le ofrecía techo y comodidad en el hogar.
Sin embargo, esa relación se sostenía en un frágil equilibrio que constantemente se rompía por su alcoholismo y sus estallidos de ira. Una broma fatal en el baño fue el detonante que expuso toda la patología de su relación, su agresión incontrolable y su absoluta indefensión. Esta historia no es solo un crimen doméstico por alcoholismo, sino el resultado lógico de una vida basada en violencia, dependencia y la aceptación silenciosa de la crueldad. Según los resultados de los interrogatorios, las pericias y la autopsia, se determinó que a Ana se le causaron lesiones corporales graves, de las cuales posteriormente falleció. Dmitry Ivantsov fue imputado bajo el artículo 111, parte 4 del Código Penal ruso por causar intencionalmente daños graves que provocaron la muerte de la víctima por negligencia. La pena máxima es de 15 años. Si se demostraba intención de matar, Ivantsov habría recibido mínimo 25 años. El juicio fue en octubre de 2024. En la sala estaban el fiscal, el abogado y los familiares de Ana. No había nadie más. El caso era doméstico y casi no se escribió sobre él en los medios. Dmitry Ivantsov oyó la sentencia cabizbajo, sin decir nada ni objetar. Aceptó el veredicto del juez como merecido: 11 años y 6 meses en una colonia de régimen estricto. Actualmente, Dmitry Ivantsov se encuentra en un centro penitenciario, donde cumple su condena. ¿Qué opinas de este caso y de ese estilo de vida? Escriban sus comentarios, den like, dislike y vean otros videos en el canal mientras todavía estén disponibles.